Este es el supuesto hotel más lujoso de todo el mundo. La habitación más pequeña tiene una escalera de caracol y un candelabro. Los mayordomos no te dejan ni tocar el botón del elevador. Hay salas con aire acondicionado en la piscina. Ahora entiendo por qué dicen que este es un servicio de 7 estrellas. Encontramos en el Burj Al Arab, el supuesto hotel más lujoso de todo el mundo. Ubicado en la ciudad de Dubái, este establecimiento se autodenomina como un hotel de 7 estrellas por la calidad de servicio e instalaciones que ofrece a sus huéspedes. Cuenta con restaurantes, piscinas, spas, gimnasio, todo de primera calidad. Vaya, para que se den una idea, este lugar en donde estoy haciendo el intro no es el lobby, no es una zona común. Esta es la habitación en la que me estoy quedando, de 2 niveles, con un candelabro, cerca de 200 metros cuadrados de extensión, y para hacerlo más impresionante aún, esta es la habitación más sencilla que existe. En este video les voy a contar mi experiencia hospedándome en este legendario establecimiento. Pues venga, comencemos. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Dubái, así que diré yala. Pues venga, primero lo primero y lo que más causa curiosidad. ¿Cuánto cuesta hospedarse en el legendario Burj Al Arab que hemos visto durante tantos años en revistas y redes sociales? Pues a ver, para esto debemos considerar que las tarifas pueden cambiar mucho por temporadas y disponibilidad, pero el precio que yo estoy pagando por una estadía de 3 noches es de 16,470 dirhams, aproximadamente unos 5,470 dirhams por cada velada, lo que se traduce a unos $1,500, que sinceramente por todo lo que uno obtiene no se me hizo tan caro. A ver, no me lo tomen a mal, esto es muchísimo dinero, pero escuchen mis razones. Me he quedado en hoteles supuestamente muy extravagantes y en verdad que son muchísimo más caros, y les repito, no se compara el nivel de lujo con el que se ofrece en este establecimiento. Pues sí, no por nada se hacen llamar un hotel de 7 estrellas, porque encima esta tarifa me incluye el desayuno buffet, que está bastante completo. También puedo pedir mi desayuno a la habitación solamente pagando el cargo de entrega. Pero sí, la tarifa de $1,500 la noche por la habitación, les repito, más sencilla que tienen, me pareció un precio muy, entre comillas, razonable. Ahorita que demos todo el tour completo, ustedes juzgarán. ¿Y de dónde sale todo esto de que es un hotel 7 estrellas? A ver, debemos saber que realmente esto de 7 estrellas no existe. Es más bien un truco publicitario que ellos usan. Se supone que se originó en el año de 1999, cuando inauguraron el establecimiento e invitaron como a prensa, ¿no? Lo que hoy en día somos los influencers. En aquel entonces era como periódicos y tal, y vengan revistas y tal. Y una periodista escribió así como de wow, la atención es tal que este no es un hotel de 5 estrellas, sino que es de 7. A los respectivos jeques esto les encantó y dijeron vamos a quedarnos con este nombre para poder publicitarnos y sonar más impresionantes. Hoy en día, ya después de haber operado el hotel por más de 25 años, aquí trabajan cerca de 1,600 personas, que si hacemos una división sencilla, son más o menos 200 suites. Estos son cerca de 8 trabajadores por habitación, una de las proporciones más altas del mundo en la industria hotelera. Como otros datos adicionales y curiosos, en este hotel se estima que hay cerca de 25,000 metros cuadrados de mármol, cerca de 1,800 metros cuadrados de oro de 24 quilates que adornan algunos candelabros, paredes, etcétera, etcétera. Sí, este establecimiento es la opulencia máxima, es pura extravagancia. Chequen la escalera de mi habitación. ¡Hola, bro! Esto parece un palacio. Desde que uno hace check-in, se le asigna un equipo de mayordomos que están a tu disposición las 24 horas. El acceso al hotel está controladísimo. Es más, ¿para qué les sigo platicando aquí? Mejor vamos para afuera y así les muestro todo el proceso de cómo es entrar, pasar el lobby. Vamos ahora sí con los detalles.
Chéquense, para entrar al hotel tienes que pasar un filtro de seguridad. Si alguien viene a cenar, le checan reservación. Si te estás quedando, te preguntan tu cuarto, todo. Mr. Sudek. Thank you very much, thank you. Vean, chéquense, estos carritos de golf son para las personas que quieren salir a dar una caminata o lo que sea. Por ejemplo, también me dijeron que si quiero ir a la playa, que al parecer me pueden llevar en uno de esos. No sé, eso todavía no sé porque no he ido a la playa a la fecha en que les estoy grabando esto. Y vean acá enfrente. ¡Oh, lo borgo! Quiero que chequen el helipuerto que tienen ahí. No, hombre, algún día estaremos haciendo estos mismos videos, pero llegando en el helicóptero, así en el pillocóptero le voy a poner, así. Una estampota que diga. Todo es como muy mamoncito, muy top. How are you, friend? Thank you very much, thank you. How are you? Good. A ver, yo voy a intuir que es gratis el ballet. No sé, sinceramente. Como en todo negocio en esta parte del mundo, claro que sí, tienes las fotos de la familia real bien expuestas, pinturas, etcétera, etcétera. Esto es bien normal. Para pasar a tu cuarto pasas por aquí, te recibe un acuario. Muy mamoncito, la verdad, muy mamoncín. Entonces, vean, te pasan por aquí, tienes esta fuentecita perrona. Hay varios restaurantes, tiendas, pues bueno, lo estándar en este tipo de hoteles. Aquí, obviamente, que si tienda de relojes, pues carísimos, ¿no? Ni vamos a entrar a preguntar. Aquí, ¿qué más? Como de, para servirte tu té, ¿no? Seguramente cuesta como $1000 esa mamada. Y venga, entonces, no hombre, está todo bello, bello, bello. Y es que chequen así el elevador, todo huele como rico, huele costoso, huele costoso. Llegas acá y chequen, esto se los quiero enseñar, está curiosísimo. A ver, en todos los hoteles, así como fresitas, existe el famoso servicio de concierge, ¿no? Así alguien que te atiende, que te ayuda para reservar cosas, que le puedes pedir bla, bla, bla. Aquí hay un concierge por piso, así cada piso tiene su concierge. Hello, sir, how are you? Y así en cada piso hay uno de esos carnales y ya le puedes pedir, oye, pues hazme una reservación en tal lugar, ayúdame con tal cosa. Y calen esto, o sea, todas las habitaciones son masivas, o sea, aquí no hay habitación chiquita, o sea, aquí no existe eso de, hay una habitación sencillita, no, todas son masivas y todas enteramente son de 2 niveles, de hecho lo podemos ver, vean qué altos son los techos, o sea, vean esa madre. Pasemos, acá estamos, a ver la habitación a detalle. 180 metros cuadrados de espacio, sala, zona de oficina, comedor, muchísimos sofás, un cuarto misterioso que ahorita les enseñaré, 2 baños. Me gusta que tiene muchos detallitos ocultos. Ópale, tienes aquí cafecito para elegir. Vean este otro detalle, acá en la zona como de pachambear, tiene este cajoncito, llamémosle, que lo abres y tiene acá unos cuantos enchufes como cable de internet y acá unas como entradas RCA, ¿saben? Así viejitas. Vean, acá esto era como para poner música, como que ya no sirve, por más que le das play, stop, no pasa nada. Sí, como que varias cositas, los botones y tal se sienten medio viejonas. Aún así tiene otros detalles que sí están bastante modernos. Por ejemplo, las 2 teles que tiene están chidas. Muchas cosas en el cuarto se controlan con este control remoto. Miren, con esto obviamente pues prendes la tele, que si no sé qué, bla, bla, bla. Pero tienes también botones para abrir las cortinas, para cerrar las cortinas, para pedir asistencia, así de que campanita de, alguien, por favor, venga a asistirme. Y con estos botones básicamente es como puedes venir a limpiar o de plano no me molestes. Chequen, este es como el minibar. Aquí tenemos alcohol, muchísimo. De hecho, eso me sorprendió, no sé, yo pensé que como estamos en Dubái, pues territorio islámico y tal, que no iba a haber, pero no, chequen. Que a ver, ¿en cuánto te venderán cada una de estas cosas? Va a estar carísimo. A ver, el tequila es lo más caro que hay. 1200 dirhams. ¿Qué viene siendo eso? $350, tal vez un poco más. Y por 200 mililitros, o sea, está chiquitín. Y de igual manera, pues golosinas, ¿no? Tenemos que si gomitas aquí. Estos son M&M's, papas, palomitas de dulce, nueces de diferentes tipos. Y se venden más o menos en unos 50, 60 dirhams todos. 15 a $20, más o menos por ahí. Tienes también agua que te pueden vender si tú quieres, pero sinceramente no es necesario porque te dejan otras botellas de agua. Que a ver, estoy enterándome que chance esto no es gratis. No, creo que sí, cuesta también. Aquí dice Al Ain, es de 750 mililitros. Y aquí dice Al Ain, 750 mililitros, 45 dirhams. No, espérate. No, entonces ni el agua es gratis. No, sendos cabroncitos, No, yo he estado bebiendo esta
Como si no hubiera un mañana. No, no, no. De ahora en adelante me voy al Oxxo, mi carnal. Me voy a la tiendita de aquí enfrente. Bueno, no, no hay tiendita aquí enfrente. Te la pelas. Tienes que pagar por tu agua carísima. No, eso no me gustó, ¿ok? Ese detalle sí no me encantó. Está culerón. Segunda zona de minibar es esta de aquí. De igual manera puedes agarrar chelitas y tal. La tercera está en el cuarto arriba. Ahorita se los enseño. Y aquí está este cuartito misterioso que les comentaba. Este es como para guardar maletas. Es como el cuarto de Harry Potter esto, ¿no? Aquí. Esta cosa de aquí, el otro día la abrí, es como un colchoncito. Yo me imagino por si, no sé, alguna pareja viene con niñera, algo así. Tal vez si alguien trae un enfermero. Chances si traes muchas maletas. No lo sé, leo sus teorías en los comentarios. En el primer nivel también tenemos un baño que es como, pues, de visitas o por si pues, te da pereza subir para soltar a la nutria. Tenemos bidet aquí, buen detalle, me gusta. Me gustó este detalle, mira, ven acá. Que el papel de baño de repuesto le ponen como una fundita así de, oh, es que el papel tiene que estar forrado de seda o qué sé yo, ¿no? Así te lo ponen. Tenemos teléfono acá, no sé. Hola, disculpe, mayordomo. Necesito más papel de más resistencia. Esto está muy recio. Este es de ese tipo de detalles viejitos, pero hay detalles chiquitos. Este yo creo que es como un cenicero, ¿no? Por si, pues no sé, quieres estar aquí soltando a la nutria, echándote un cigarrito, haciendo llamadas. ¿Qué? $1.000.000. ¿Qué clase de payaso cree que es? Yo no doy más de 1 hora de mi tiempo por menos de 3 millones. ¡Hasta luego! Y cuelgas y apagas tu cigarro, ¿no? Y ese es básicamente el primer nivel de la habitación. Vamos acá arriba, que acá está como el baño principal. Acá hay espejos, hay muchos espejos. Y está pues la camota, el closet, etcétera, etcétera. Aquí luego tenemos el closet principal, que está bien, la verdad, de buen tamaño. Aquí tiene un espacio de maquillador. Está chido, ¿no? Por si vienes con la novia, qué sé yo. Chequen, secadora y a ver, es de estas Dyson que si ustedes saben más o menos de secadoras y tal, estas madres son caras. Y vamos al baño principal. Este baño está mamón, la verdad, está bueno, ¿ok? De igual manera, el trono, ¿no? La silla del pensamiento con su respectivo cenicero, bidet. Ah, chequen, este detalle está chido, la verdad. Te dejan en los baños perfumes, jabones, todo de la marca esta carísima Hermes. Esta cosa de aquí también es Hermes. No sé, las cremas son Hermes. El jabón de manos, el shampoo, el acondicionador, el jabón de cuerpo, todo es de esta marca. Que, a ver, yo dije, esta cosa te la van a vender bien cara, obviamente. Pues bajé a preguntar y me dijeron que todo está incluido. Así le dije, o sea, ¿puedo llevarme la loción? Y me dijo, sí, es la idea, que te la lleves. Sendos cabroncitos, ¿no? O sea, te cobran el agua, pero te regalan la loción. ¡Ay, está chido! Ah, huele rico, huele al comerciante que te está vendiendo joyería en el Zoco, ¿no? En el mercado acá árabe, así, Habibi, good price. Aquí chequen, oh, esta tina está perra. El otro día sí ya me dio un tinazo aquí. Se tarda un poquito en llenarse, no les voy a negar, pero está buena. Aquí estás acá. Ay, tiene un teléfono acá. ¿Qué? Ah, está chidísimo ese detalle, güey. Oh, Habibi, sí, Habibi. ¿Qué? Un turista rentó nuestro Lamborghini y podemos inventarle que rayó la parte de abajo y cobrarle muchísimo dinero. Yes, Habibi, yes. Jalas. Sigo traumado por esa experiencia de hace unos años, ¿ok? Aquí junto a la tina tienes la regadera, que está bien chida, la neta, está bien chida. Está amplia, calienta, así rapidísimo. Tienes aquí, obviamente, pues la normal. Tienes esta, la que llaman de teléfono, ¿no? Para los lugares inaccesibles, ¿no? Tenemos también estos que, ¿cómo se les llama? Como masajeadores, ¿no? ¡Oh! Salió con fuerza esa cosa, así de, oh, procederé a agacharme un poco. Y ñénguele, carnal. Vean esa potencia, chequen. Ñénguele. No, hombre, ahí. Sales limpio hasta de los intestinos, miren, no escatiman con eso. Buen detalle. Y ahora sí, la habitación principal, que está grandísima. O sea, esto que mide esta habitación es lo que mide una suite normalmente. La cama, wow, está esponjosa, está choncha, está buena, bastante buen tamaño. Y ojito con el detalle que tiene un espejo en el techo. Así clásico que estás en la noche sin poder dormir porque estás pensando y dándole vueltas a tus decisiones. Y aquí te ves a ti mismo así tomando esas decisiones así. No
No debía haberle hecho ese chiste a mi suegra. Creo que fue mala idea decirle que no me gusta cómo cocina, viéndote a los ojos así. Este tipo de detalles, la verdad, me han encantado. Te dejan cosas como cada noche en el cuarto muy chidas. Por ejemplo, vean, cada noche te dejan un chocolatito que es un chocolate con la forma del hotel. Así, esta es la forma de la torre. Chequen esta maravilla. Me encantó, qué buen detalle. Y qué rico el chocolate. O sea, está bueno. El otro día me dejaron también unos vasitos que, bueno, aquí no dice nada de precio. Yo creo que es un regalo. Son unos vasitos como pues para tomar el té o lo que sea, que tienen el nombre del hotel. Están bonitos, la verdad. Dejaron otra cosa que esto sí no tengo idea de qué sea. Dátiles, claro. Aquí a estos brothers les encantan los dátiles. Uy, están buenos, vean eso. Como con pistachito parece ser esto, ¿no? Está riquísimo esto. Oigan, qué buen detalle. Me encantó. Cada noche te sorprenden con algo diferente. Está muy bien. Qué tremendo. O sea, te regalan esto y el agua te la cobran. O sea, esta es la tercera zona de minibar que les decía. Que pues también tienes acá, pues refresquitos, agüita, bla, 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 etcétera, etcétera. De igual manera, todo en la habitación principal se controla con el control. Y uno diría, ¿dónde está la televisión aquí, Luisillo? ¡Ajá! Qué bueno que preguntas. La televisión está justo atrás del mueble. Ay, vean, ahí sale de una manera... ¡Uf! ¡Bella! ¿Qué quieres? ¿Quieres ver la televisión? ¿Quieres vista de la ciudad? Aquí lo tenemos todo, mi carnal. La vista desde aquí está bastante buena. Tengo vista hacia el océano. Se puede ver incluso parte de la estructura del edificio, que es como de un velero. El vidrio se supone que es como de triple cobertura, algo así, para que las personas que limpian las ventanas no te puedan ver. Y pregunté si existen habitaciones con balcón, con terraza y tal, y me dijeron que no, que podrías rentarte la suite presidencial de hasta arriba y tal, y ninguna va a tener. Lo más cercano que hay a una terraza, si así se le podría llamar, es el helipuerto, que es como muy icónico, en el cual sí que llegan a hacer eventos para súper ricos, que lo puedes rentar para, qué sé yo, para hacer unos 15 años acá súper mega top. Han pasado ahí arriba en el helipuerto partidos de tenis. En alguna ocasión vino Tiger Woods a pegarle a bolas de golf hacia el océano. Pero sí, así como tal, balcón, terraza, no existen aquí. Ahora, un detalle chafón que me pasó, que sí me hizo decir así como, qué bajón, fue mero a la hora de mi check-in. Les cuento. Básicamente lo que sucedió es que yo había hecho mi reservación por medio de un sitio web, así como de hoteles, y te mandan un mensaje por WhatsApp diciéndote así de, oh, Mr. Luisito, te estamos esperando para que llegues tal día y tal. Y yo les dije, ok, carnal, sí voy a llegar, nada más voy a llegar más noche porque se me atrasaron unas cosas, tal. Les avisé por el WhatsApp, me contestaron, oh, yeah, we are looking forward to seeing you, decía así. Tenemos ganas de ya verte. Y nememen, llegué creo que a las 11 de la noche, algo por ahí, 10, 11 de la noche, y sendos cabroncitos cancelaron mi reserva. Y el servicio donde yo había hecho mi reservación ya me la habían cobrado. Entonces llegué yo y fue así de, no, es que ya la cancelamos porque no llegaste. Y yo así de, ¿qué? Les avisé. Entonces tuvieron que hacerme otra reservación, tuve que pagar de nuevo y me prometieron ahí en recepción, salió como el manager a hablar conmigo, me prometió que iba a ver la cuestión para que se me regresara mi dinero que ya se me había cobrado de la otra plataforma. Y bueno, en todo este rollo fue como una hora, así me tuvieron esperando ahí. Hasta me dio tiempo de ponerme a chambear en mi computadora y luego, me traían una agüita y ya estaba yo sentado y ya casi. Al final, pues su compensación, por así llamarlo, fue que me dieron por el precio más básico una habitación que está como un poquito más arriba, que cuesta como un poquito más. Entonces con eso fue como, ay, perdón por el mal momento, el mal trago. Ya después sí ya me guió una recepcionista y me dio todo el tour y bla, bla, y todo muy bien. Todavía no me devuelven mi dinero. Estoy confiando en que sí me lo van a regresar eventualmente. Pequeñas experiencias que dices, verde, o sea, que te cobren 2 veces, bajón. Aunque de ahí les digo, todo ha estado súper top. En el gimnasio, por ejemplo, noté algo bien interesante. Cuando llegué, el instructor me dice, no, es que no puedes entrenar con Crocs. Y yo así de, ¿qué? No puedo entrenar con mis Crocs de Luisillo el gordillo. Y me dice, no, solo con tenis. Y yo así de, güey, pues ¿qué hago? Son los únicos zapatos que traigo. Y su solución fue sacar unos tenis y unos calcetines nuevecitos y dármelos. No, hombre, brutal, la verdad, me encantó ese detalle. Por cierto, también muy fresa que todas las máquinas tienen una botella de agua nuevecita ahí. ¿Qué tal que el reloj del gym es un Rolex? Vean eso. A ver, chance no es un Rolex real, o tal vez sí, pero está mamoncísimo, ¿no?
Un Rolex aquí. Me di una vueltita también por el spa. Las salas de masaje están chidas, muy chidas. Tienen una vista padrísima, muy cómodas. Tienen otras salitas como de relajación. En general, toda la arquitectura del hotel se siente como bien clásica. Los pasillos, los elevadores, los pisos. Y en cuestión de alimentos, les confieso que ahorita que les cuento esto, solamente me he pedido room service. Todavía no voy a los restaurantes. No he tenido mucho tiempo porque vengo a trabajar y no he estado tantísimo tiempo en el hotel. Pero al rato voy a tener más tiempo de eso. Y sí, con el room service me encanta cómo te traen toda tu comida, cómo te lo ponen en la mesa. Te traen este dispositivo de aquí para que cuando tú acabes de comer lo tocas y sin importar la hora que sea, vienen a por tus platos. A ver, les quiero mostrar esto. En este momento son las 12:49 de la noche. Entonces, ¿se tardarán mucho a esta hora? Espero que no, porque ya me quiero dormir. A ver, ok, ahí va. En este momento tocamos el botón. Ah, vean, se prende como un foquito. Pues vamos a ver cuánto tiempo se tardan. Pues ya pasó media hora y no viene nadie, no llama nadie, nada. Ya me quiero dormir, ¿ok? Entonces simplemente voy a dejar el carrito acá afuera. A ver, entiendo, ¿no? Pues ya es la madrugada, obviamente no va a ser lo más eficiente del mundo. Simplemente es lo que a mí me habían dicho. Ok, ahí dejo el carrito y pues que vengan a recogerlo luego. Botoncito de mayordomo. No es que no sirva, no lo sé. Simplemente no sirvió como lo esperaba, como me lo dijeron. Pero aún así está chido el detalle y te lo sirven todo muy bonito, está cool. También como detalle curioso, viene todos los días, 2 veces al día, un florista a tu habitación y te cambia el agua de una flor, luego se lleva la orquídea y le hace no sé qué tratamiento en su carrito. Y le pregunté al brother así como de, a ver, pero ¿cómo? O sea, ¿tú también limpias la habitación? Y me dijo, no, mi único trabajo literal es checar las flores del hotel. Me encantó eso, buen tipo, por cierto. Sí se siente una experiencia como muy personalizada, sí se siente como todos los detalles bien cuidaditos, quitando ese detalle que me pasó en el check-in, que confío en que sí me van a regresar mi dinero. Todo ha estado, pero de verdad, de maravilla. Sí es una calidad de servicio que he visto en muy, pero muy pocos lados. Ah, que por cierto, les decía de mis Crocs, pues los nuevos Crocs de Luisillo el Gordillo no son los mismos del año pasado, son unos nuevos que saqué este año. Ya están disponibles, ya se mandaron a hacer más porque se habían agotado algunas tallas y tal. Se mandaron a hacer más. Los pueden encontrar en México, en todas las tiendas Crocs, en tiendas Liverpool, en internet, crocs.com. Los encuentran de verdad en muchos lados. Es un diseño que se inspira en comida alrededor del mundo. Están bien chidos, la verdad. Dense sus nuevos Crocs de Luisillo el Gordillo. Jibbit de Gran Malo no incluido. Este es del diseño pasado de los Crocs, pero todos los demás sí están incluidos. Ya, acabamos con las menciones, ¿ok? De algún lado tiene que salir la inversión para hacer estos videos, ¿ok? Entonces sí, vayan por sus Crocs. Continuemos. Salimos a checar la zona de la piscina. ¡Hala! Sí está bien cool. La verdad, bien cool. Desde aquí afuera se ve bien impactante el edificio. Curiosamente, esa piscina de ahí ahorita está cerrada y notamos que el hotel está, pero vacío. O sea, no hay nadie. Todo esto así, no hay nadie. De igual manera, fuimos a ver la piscina techada, que está increíble. Está altísima. Tienes una vista, ¡puaf!, pero impactante de la ciudad. Y también vacía. Me pone a pensar que chance por eso agarramos un precio tal vez no tan carísimo para el hotel, no sé. Oigan, sí está impresionante, de verdad impresionante esta zona de piscina. Las piscinas están amplias, están muy bien. Tienen una piscina infinita que tiene una vista, justo ahorita que está atardeciendo se ve espectacular. Tienen una zona con arena, ¿ok? Por si te da pereza tomarte tu carrito de golf 2 minutos hasta la playa como tal. Aquí tienes arena, tienes piscinas. Y chéquense este otro detalle. Esto sí, wow, es el lujo máximo. Tienes acá, ok, los camastros de piscina tal. Y por acá una salita a la cual te puedes meter. Tienes aire acondicionado. Te puedes cerrar las cortinas por, pues no sé, para lo que sea. Ay, si no, miren, mejor ni digamos, ni intuyamos nada, pero para lo que sea. Tienes tu silloncito acá, una tele. Se siente bien frito aquí, bien fresquita la cosa. Y luego ya, pues por si te dio mucho calor, te metes ahí. Luego ya sigues asoleándote acá sabroso, no pasa nada. Esto de las salitas con aire acondicionado, yo en ningún hotel lo había visto, ninguno. Hasta me da mucha lástima que agarré este hotel ahorita para días de trabajo, porque pues hemos estado trabajando en el día y tal. Realmente hemos estado en el hotel bien poquito. Luego habrá que agarrarlo para vacacionar full, porque sí se ve que este es de esos establecimientos de los cuales no sales. Tienes todo aquí en este mismo perímetro. Chequen, esto está mamoncito. Si necesitas un servicio de transporte, acá te pueden rentar, por ejemplo, un Rolls Royce, un BMW bien mamón. Pero pregunté las tarifas sin memes, o sea, por hora, así un Rolls Royce te cuesta el equivalente como a $700
$700, algo así. Y la neta, aquí en Dubai, así si tú pides un Uber Black en Dubai, va a ser un auto bien bonito. Por ejemplo, ahorita pedí un Uber Black normal y llega pues este auto en el que estoy, que es un BMW Serie 7 con cortinita y, o sea, está bien mamón. Y pues, memes, o sea, te aseguro que no te va a costar $700 la hora. Entonces, sí, no, creo que no vale la pena, pero si lo necesitas, se puede. Nos metimos a cenar a uno de los buffets. Este es el buffet de comida árabe. Está bueno. A ver, está algo carito, la verdad. Cuesta casi 500 dirhams, que vienen siendo como, ¿qué? $130. Tal vez me está fallando la conversión. 2.500 varos mexas. Sí está caro, la verdad, pero está muy variado. Ah, bueno, y ojo, las bebidas no están incluidas. No, ¿a quién engaño? Sí está bien caro, la neta. Pero bueno, pues es lo que hay. Entonces, sí, las habitaciones te incluyen el desayuno. Ya lo demás lo tienes que pagar tú. Pero bien, me gustó este menú. Pues provechito. Pues decidimos extender nuestra estadía 2 días más para poder tener más gozadera y nos cambiamos a una suite de 2 habitaciones para que el buen Will y yo pues estemos como más juntitos, nos sintamos menos solos. Y también pues sale más barato, ¿no? Que estar reservando 2 habitaciones. Y chequen esto, está chistosísimo. Esta suite es muy similar pero muy diferente a la vez. Es mucho más grande. Esta tiene 250 metros cuadrados de extensión. Me dio mucha risa que el mismo staff del hotel movió todas las maletas. Así, yo fui al gimnasio, ¿no? Tranquilito en la mañana, y cuando salí, una señorita esperándome así de, oh, Mr. Luisito, acabamos de mover todo su equipaje, espero que no le moleste. Y yo, ¿qué? Y de verdad movieron todo. Al final me dijeron, no tocamos tus cosas de baño y tu computadora y así. Entonces, pues nada más agarré como ciertas cositas del otro cuarto, las puse todas en una bolsa, agarré, por supuesto, las gomitas carísimas que agarré del minibar, esas nadie me las va a quitar. Y ya caminando nos pasamos al otro cuarto y de verdad sí ya estaba todo, así hasta mi maleta la dejaron así tal como la dejé en el otro cuarto. No, impresionante, un servicio muy curioso, muy curioso. Entonces vean, les muestro esta habitación, la de 2 cuartos. Me voy rapidito para no aburrirlos, voy a resaltar nada más cosas que son diferentes. No, empezando porque ahora tenemos 2 salas. Esta de acá, que es bastante diferente, y esta de acá, que es pues prácticamente igual a la otra. O sea, tiene como otro acomodo de muebles y tal. Vean acá, pues el diseño es casi el mismo. Ah, bueno, ahora en la barra tenemos 3 asientos, ¿eh? Ay, güey, no, hombre, ahora sí se puede armar una fiestiña en forma. En esta suite tienen una computadora, curiosísimo. Una iMac como de hace 15 años, ¿verdad? Pero aún así está curiosa la cosa. Nos dejaron acá una botellita de champañita, de champú y unos chocolates. Vean esto, ¿eh? Uf, no, hombre. No, está buenísimo, está deliciosísimo. En este cuarto no tenemos nada más un cuartito de Harry Potter, que es este, sino que tenemos 2. Chequen, el otro está por acá. Vean, ay, güey. Aquí están los camastritos estos. Sabroso, chido. Por si tienes a 2 sobrinos magos que te caen mal, ahí los acomodas en diferentes habitaciones. A ver, este comedor. O sea, este comedor está a su madre, como de suite presidencial. Y este cuarto de igual manera, chequen, tiene una cocina. Eso está curiosísimo. Miren, con un microondas como del 1986, un hornito, estufa eléctrica, refrigerador, eso está cool. Y chequen, tiene incluso una entrada aquí. No sé, me imagino por si vas a tener una cena privada, qué sé yo. Pues los que vienen con todos los platos y la comida y así, pues que no pasen por ahí, no sé. Pero sí, vean, aquí entras como por una puerta diferente. Pásale. Ah, que por cierto, ¿cuánto costó esta habitación? A ver, curioso. No sé decirles bien cuánto cuesta, pero les puedo decir cuánto me costó a mí. Resulta que por mi reservación pasada y por unos inconvenientes que tuve ahí en el check-in, ya les conté y todo eso, me pusieron como unos puntos en mi cuenta, así como de Jumeirah Burj Al Arab. Ahora ya soy miembro oficial de esta madre. Entonces con esos puntos me hicieron un descuento, la verdad, bastante bueno. Y por 2 noches por esta habitación estoy pagando como unos, ¿qué será? $3,500, como 70,000 bolas, algo así. Aunque no sé realmente cuánto cueste, repito, eso es porque tenía yo unos puntos y la madre y bla bla. Pero ajá, eso es lo que yo estoy pagando. Debo decir, la escalera no está tan épica como la del cuarto pasado, la neta. Como que la otra sí era más como de caracol y parecía más de palacio y tal. Esta está bien, está chida. Y chequen, acá están los cuartos. Les muestro el cuarto del buen Will primero. Este es como el cuarto secundario. Nada mal, la neta, nada mal. Acá un techito como de tiendita, ¿no? Como de miscelánea. Tiene una salita, la tele no es de esas que se salen, pero aún así está muy grandota, está chida. Tiene aquí un maquillador o de estación de trabajo, lo que sea. El baño, copy-paste, pero en colores como verdosos. No hay mucho que detallar. Pero en la habitación principal
cual sí que hay bastante cambio. Esta está mucho más grande, mucho más grande. Chequen. Tenemos zona de salita, tele obviamente mamona que sale tal, otro silloncito por acá, cama también con espejo, espejo grandísimo por acá y, calen, aquí es donde cambia muchísimo. El closet está masivísimo. No mames, eso, este es un cuarto. Es más grande que el cuarto en el que crecí, de verdad, está masivo. Maquillador aquí, bastante amplio. Yo la verdad lo estoy agarrando de zona de chamba para mi compu. Aquí la maleta que les digo, me la abrieron así todo, me la dejaron como pues, copy-paste como la tenía en el otro cuarto. Y ya, básicamente eso. ¿Qué tal si está mucho más grande? Y está buena por si pues estás viajando con familia, con socio, lo que sea. Y así pues están como conviviendo, conviven tantito, luego cada quien tiene su espacio. La verdad está, wow, muy, muy top. Y eso, básicamente, muy chida la habitación. Y pues a gozar estos 2 días extras por acá para tener un poquito de más gozadera. Tras varios días de estar hospedado aquí, me he dado cuenta que este servicio del mayordomo que te dan por habitación sí está muy, de verdad, muy personalizada la atención. No te dejan ni siquiera apretar tú mismo los pisos del elevador. O sea, es así de, y te abren la puerta y te pican el piso. Luego regresas a tu cuarto y te abren ellos, así, pase usted, señor, y te acompañan hasta tu puerta, te abren ellos la puerta. Sí, está muy personalizado. A muchos tal vez les podría parecer hasta molesto. A mí me gusta. Vinimos a cenar a uno de los restaurantes más icónicos, yo creo que el más icónico del hotel, que se llama Ristorante L'Olivo. Es un restaurante que básicamente tiene un acuario y sí está muy cool. Desde que entras pasas un pasillito ahí, muy cool, muy sabroso, muchos peces. Tienen 2 tiburones, tienen un pez como con nariz de nepe, así, un sendo nepesaurio que tiene el carnal ahí en la cara. Y está muy lindo, justo lo agarramos bastante vacío, la verdad eso está bastante cool, bastante rela. Me encantó el detalle que las sillas tienen forma así como de conchita de mar. Y de precios, sí te puedes gastar una lana, de verdad, una buena lanita, dependiendo de qué tan fino quieras cenar, pero yo diría que así, una cena para 2, llenándote bien, tal vez pidiendo uno de los menús completos o a la carta, más bebidas para 2 personas, te gastas fácil tus 2,000 dirhams. Estos vienen siendo, ¿qué? $500, un poquito más, como sus 10,000 pesos mexicanos. Reservar, nos dicen que tal vez en fines de semana se suele llenar, pero ahorita pues lo estamos viendo, la neta es que no. Pero sí está top, o sea, sí está muy fresita, muy mamoncito. Agradable cita aquí con mi buen amigo el Will. Un placer estar compartiendo esto contigo, Will. Pues provechito. A tragar sabroso y costoso. Oigan, no, espérense, este lugar es algo muy diferente a lo que pensé. Por ejemplo, por 285 dirhams, que vienen siendo como, échale $65, algo así. Chequen el tamaño de este platillo. A ver, según que porque tiene oro comestible y la madre. Yo pensé que iba a estar más grandote. Ojalá esté buenísimo. Sí está buenísimo, la verdad. Esperemos a ver que todos los platos principales. Ok, pues no es diminuto el plato principal, pero tampoco es enorme. A ver, yo me pedí pues la que decía langosta, ¿no? Langosta azul. 460 dirhams, ¿qué es eso? $130, no sé, algo así. Y yo pensé que iba a ser la langosta entera, ¿saben? Así, toda la cola con sus tenacitas y todo. Básicamente lo que hacen es que te extraen la cola como tal, pero nada más. Sí me voy a llenar. Y también yo soy fan de, la verdad, la comida. La aprecio mucho, que esto no es queja, lo aprecio, está chido, está muy rico también. Igual nos trajeron un espagueti chiquitín, pero sabroso. Pero sí, digo, que se sepa que es una cena cara, ¿no? Es lo que es. Uno viene a mamarse, ¿ok? A eso venimos y se disfruta. Ay, bueno, está suavecita, Está buenísimo. Buena cena, rica, pero sí tienes que comprar bastante para llenarte chido. Pues venga, buena intervención del Luisillo el Gordillo, costosillo. Para que no falte una intervención del siempre confiable Luisillo el Borrachillo, nos vinimos a conocer uno de los bares que tienen acá en el hotel. Está en el piso 27, alta coctelería, la verdad muy top. Me pedí yo un old fashioned que mezclan con té oolong, aquí muy mamoncito. El carnal de la barra me estuvo explicando y tal. Cócteles de más o menos 100 dirhams, unos $25, la verdad, bien. Y sí están bien chidos, bien top, tienes buena vista. Por cierto, se escucha raro aquí, ¿no? A ver, ¿lo escuchan ustedes? ¿Ves que hay como una cúpula arriba? Ah, pues es por eso, sí.
Bien, se escucha cool. Vamos a ir a la playita. A ver, el hotel directamente no tiene una playa así como caminando. A ver, está cerca, ¿no? Vean, aquí está. Pero con este perro calor, pues esta caminata igual y no es lo más cómodo. Entonces, te llevan un carrito de golf. Así te incluyen el servicio de carrito de golf. Mi carnal acá te lleva, súper chido. Y pues es que me están contando que todos estos hoteles de acá que son del mismo corporativo. Entonces tienes acceso a todas las playas que quieras. Nos recomendaron esta de acá, que según es como la chida, la sabrosa. Y pues sí, a pasarla rico, a pasarla chido. Pues la playa a la que te traen es básicamente un club al cual pueden entrar personas pagando una entrada y tal. Obviamente uno como es huésped, pues no se le cobra adicional. Vean, tienes la vista acá. Oh, está chido. El velero poderoso ante nuestros ojos. Está caliente, el mar también está caliente, eso está loquísimo. Por más que dices, me voy a refrescar una nadadita en el mar. No, mi carnal, está todo caliente. No tienen salas con aire acondicionado como lo vimos allá en el club de piscina. Tienen sus camastritos, tienen así sus sombrillas y tal, pero así como tal las salas con aire acondicionado no. Y me dicen que en los fines de semana es bien popular, que hacen acá sus beach parties y la madre. Está bonito, está bello. Está ventoso el día, está ventoso. Y pues bueno, a disfrutar de este caluroso, ventoso, sabroso día de playa. Última noche en el hotel y vinimos a cenar a un restaurante que tienen hasta arriba, que es un restaurante estrella Michelin o estrella Michelin. Está muy locochón que estamos como en una ala añadida al edificio. De hecho, desde abajo lo vimos hace rato y wow, estamos como flotando. Es impresionante, ¿verdad? Esto es mero arriba del hotel y tenemos una muy, pero muy bonita vista. Hace rato de día, cuando estaba cerrado, vinimos a hacer tomas para poder capturar bien pues, toda la esencia del restaurante y tal. Está muy bien, la verdad. Es un restaurante fusión francesa con italiana y así cuesta. Repito, no es queja, es lo que cuesta, la alta cocina es lo que debe costar, está bien. Pero sí, una cena aquí, de igual manera, no te va a costar menos de $600 para 2 personas, algo por ahí. De tomar, nos trajeron un cognac, pues vamos a cenar francesito, fusión italiana, pues creo que está bueno. Santé, chin, clink. Coñacito en las rocas, bien sabroso. Y pues bueno, para no alargar esto, pues les muestro los platillos que nos trajeron. Miren esto, buena porción, muy sabroso. El servicio, pues como todo en este hotel, la verdad de 10. Pues a disfrutar, bon appetit, a disfrutar aquí mientras flotamos a casi 30 pisos de altura en una isla artificial. Pues listo, así concluye nuestra experiencia hospedándonos en el Jumeirah Burj Al Arab, el supuesto hotel más lujoso de todo el mundo. Y les puedo decir que tal vez sí lo sea. Tal vez este título que se han autodado no sea en vano, porque sí, el nivel de atención que he recibido en este hotel lo he recibido, yo creo que en ningún lado. Y miren que soy un carnal que se suele quedar mucho en hoteles, estoy constantemente viajando, las instalaciones, la comida. Al final sí te sale mucho más cara tu estadía de lo que originalmente decía el precio de la habitación. Lo mismo que les platiqué en el video de los truquitos de los hoteles lujosos, porque pues hay que sumarle todas las comidas, cada bebida que te comes, todo se va sumando. Pero sinceramente, para darse un viaje obviamente de súper lujo, considerando muchos detalles, yo diré que está muy buena la experiencia, vale por completo la pena. Y esto de hotel de 7 estrellas, de verdad que no es exageración. Sí está muy, pero muy top todo. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Les gustaría añadir algo? ¿Me faltó mencionar alguna cosilla? ¿Conocen algún otro hotel que ofrezca algo así que les gustaría que les reseñara? Pónganlo aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.